Vamos a sumar ahora al aire al periodista Damián Verduga, que es encargado de política del diario Tiempo Argentino. Con esto que venimos mencionando, tratar de darle un enfoque político a las medidas económicas, ¿no?, que tienen una consecuencia política claramente. Editor de política, integrante del Consejo Editorial de Tiempo Argentino, nuestro compañero Damián Verduga, lo saludamos. Pablo de este lado en la Patria de las Moscas. Damián, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, danos una mirada, ¿cómo está trabajando, cómo está pensando Tiempo Argentino también como medio cooperativo toda esta situación política económica después de los anuncios de Caputo de ayer? Mira, a mí me parece que una de las cosas que vamos a ver ahora, yo creía, te digo lo que yo pensaba hasta hace 48 horas, no es que me imaginaba que Milei no iba a hacer un ajuste clásico y brutal, porque eso me parece que era bastante, nosotros lo habíamos escrito muchas veces y creo que mucho de lo que trabajamos en esto tratamos de advertirlo con todo lo que podíamos, pero bueno, la elección salió como salió. Yo igual creía que Milei iba a contar con un respaldo, si vos querés, parlamentario, sumando a todo el PRO, un bloque que está formado básicamente por los diputados de Schiaretti, Randazzo y que tienen más o menos 11, algunos diputados. Yo creía que él iba a tener un plafón político en el Congreso, por lo menos los primeros 3, 4, 5 meses, para aprobar algunas de las leyes, no todas, de las que quiere mandar. Y a partir de las medidas de ayer, a mí me han entrado algunas dudas de qué tanto tenga ese plafón político, porque es tan salvaje el ajuste que se anunció y los efectos van a ser tan duros y tan inmediatos que hay que ver qué pasa ahora en el Congreso. Sí. Hay que ver cuánta gente, digamos, cuántos sectores políticos que no sean la Libertad Avanza, supongamos, y el PRO, yo creo que el PRO va a terminar arrastrado inexorablemente a apoyar a Milei, pero hay que ver el resto cómo se posiciona, ¿no? Porque en un principio, como te digo, parecía esto que suele ser habitual, aparte un gobierno que recién empieza, se le suelen dar algunos de los elementos que pide, para no ponerse tampoco como a poner, comillas, palos en la rueda de un gobierno que acaba de conseguir mayorías para ganar una elección, pero yo ahora creo que eso entra un poco en duda también, creo. Vamos a ver. Buen punto, buen punto. La gran incógnita es el radicalismo y este peronismo de las provincias que vos mencionás, Damián, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, se está hablando de, en las medidas de Caputo se marca la cancelación de los envíos de fondos a las provincias, los envíos del Tesoro. Claro, sin duda ese va a ser un instrumento de negociación con los gobernadores para tratar de que las cosas pasen en el Senado y en diputados, ¿no? Y particularmente en el Senado, que es donde los gobernadores tienen más poder, porque los senadores responden en general más al gobernador que a la estructura partidaria. Ahí se va a ver eso. Pero, por ejemplo, el tema, lo de ganancias va a ser muy antipático, pero ahí esa puede ser que pase porque los gobernadores, la mayoría de los gobernadores estaba en desacuerdo. No creo que por una cuestión solamente ideológica, sino de financiamiento puro y duro, porque ese impuesto es uno de los impuestos que se coparticipa. Entonces las provincias habían perdido recursos. A partir de eso, Massa tenía el plan de compensar esa pérdida haciendo coparticipables otros impuestos, pero bueno, perdió las elecciones, sí, y quedó Milei. Ahora, por ejemplo, lo de voltear la movilidad jubilatoria, que yo creo que es el punto central de lo que falta del ajuste, porque el 57% del presupuesto federal se va en pagar las jubilaciones, es así, ese es el famoso gasto público, es sostener a la gente que ya laburó, son los jubilados. Ese lo veo bastante complejo. Yo no estoy tan seguro de que el Congreso vaya a votar voltear la movilidad jubilatoria y que el presidente por decreto puede ir decidiendo cuándo dar aumento y cuándo no. Totalmente. Análisis de Damián Verduga, editor de política del diario Tiempo Argentino. Y la gente, el pueblo, el votante, el trabajador, el clase media, todavía creo que un tiempo puede prevalecer el discurso de no hay plata y tenemos que sufrir,
que lo está repitiendo la misma gente que va a empezar a sufrir a partir de hoy, ¿no? Con estas medidas. ¿Cuánto plafón puede tener eso? ¿Cuánto puede durar? Y yo suelo creer que no hay que subestimar el poder de las creencias, ¿no? De lo que la gente cree. Digamos, hay mucha gente que está convencida de esto, por algo ganó Milei, por algo, digamos, algunos de sus seguidores avivaban en una escena que parecía medio de película futurista, ¿no? Que les prometían sufrimiento y aplaudían el día de la Asunción. Yo creo que todavía hay para un tiempo y esa tensión entre estar convencido de algo, pero que tu realidad material y cotidiana te vaya haciendo preguntarte, che, ¿será tan así? ¿Esto tan mal la tengo que pasar? Y además el paso del tiempo, ¿no? Que cuando supuestamente llega a la tierra prometida después de cruzar el famoso desierto. Es un proceso, la verdad que no me atrevería a decir, yo personalmente creo que como la situación no era muy buena, por algo el oficialismo pierde las elecciones, yo creo que no hay mucho margen. Yo creo, por decirte algo, cuando Macri empezó, que también empezó con un ajuste, devaluó la moneda, la inflación se duplicó el primer año, quiso sacar todos los subsidios a las tarifas de golpe. ¿Te acordás que hubo alguna serie de protestas al principio del gobierno de Macri, sobre todo con el tarifazo? Después la Corte Suprema intervino, dijo que tenía que ser progresivo, etcétera. Pero Macri había recibido una situación socioeconómica con un colchón muy importante, digamos, el desempleo creo que estaba en 7% cuando terminó el gobierno de Cristina, la pobreza estaba, según qué estimaciones tomas, pero alrededor de 24%, prácticamente no había indigencia. Entonces la clase media tenía colchón, si vos querés, para resistir. Entonces a mí me parece que esta situación es distinta. La situación social es más compleja que la que recibió Macri. Milei además no tiene acceso al crédito internacional. Yo me atrevería a decir que el desgaste va a ser más rápido que el que tuvo Macri, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves a Kicillof? Después de su asunción se plantó con un discurso alternativo a lo que está pasando con el gobierno de Milei, digo, en el reordenamiento político que tiene que tener el peronismo y que tiene que tener la oposición. Recién, hace instantes, antes de charlar con vos, hablábamos con Eduardo Beliboni del Polo Obrero y nos hablaba de una unidad en la calle con sectores del peronismo que ya están tejiendo. ¿Cómo ves todo el frente opositor? Bueno, Kicillof me parece que quedó como, yo diría, líder, sobre todo el kirchnerismo, ¿no? El peronismo también tiene el peronismo del norte, ¿no? Es decir, hay otras vertientes de poder territorial, digamos así, que no son la provincia de Buenos Aires, pero por el volumen, por la cantidad de habitantes, por el volumen electoral, obviamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un peso específico innegable. A mí el discurso me pareció muy bueno. Kicillof se puso a polemizar, digamos, se puso en las antípodas de Milei, pero desde un punto de vista ideológico y hasta filosófico, si querés. Y ahora lo que el tránsito complejo es cómo hace el primero para mantener la provincia funcionando con este ajuste que va a venir, es decir, pagando los sueldos, etcétera, administrando conflictos que seguramente va a tener, porque seguramente también los trabajadores de la provincia saldrán a protestar porque pedirán aumento por la inflación, y también el trabajo pedagógico de explicar cotidianamente. Creo que en eso espero que sí haya una diferencia muy grande de la que hubo durante el gobierno de Alberto, donde en un momento se renunció a explicar, más allá de los errores que se cometieron y las internas que hubo, todo lo que quieras, que sería larguísimo volver a repasarlas ahora, pero sí hubo una renuncia a hacer una pedagogía cotidiana de por qué muchas de las cosas estaban como estaban y lo que implicaba la herencia que dejó Macri, sobre todo el endeudamiento con el Fondo Monetario para el país. Bueno, yo aspiro a que Kicillof tenga esa pedagogía cotidiana de explicarle a los bonaerenses hasta qué punto no solamente la falta de transferencias, sino la política económica del gobierno nacional afecta a las posibilidades de la provincia, porque vos
pensá lo siguiente, ¿no? La provincia de Buenos Aires, como todas y todos los municipios, viven en parte de la coparticipación, en parte de las transferencias del gobierno nacional y en parte de la recaudación de impuestos internos, impuestos provinciales, impuestos municipales. Lo primero que va a dejar de pagar la gente cuando no tenga un mango en el bolsillo son los impuestos municipales y los impuestos provinciales. Por lo tanto, si vos vas a tener menos aportes del gobierno nacional y menos recaudación, porque la gente entre comer y pagar los impuestos va a elegir comer, tu capacidad va a ser muy compleja, digamos, va a ser realmente con recursos muy limitados. Bueno, esa pedagogía para mí, como ejercicio político, va a ser fundamental. O sea, que yo espero que Axel o Carly Bianco o los dos, no sé, haya un vocero que cotidianamente explique esto pasa por esto, por esto y por esto. No podemos hacer esto por esto y por esto y por esto. Totalmente. Damián Verduga, editor de Política de Tiempo Argentino. Damián, te agradecemos este ratito de análisis. Es temprano en la semana, todavía es miércoles y el diario papel sale el domingo, pero si por ahora estamos en la web siempre estamos subiendo notas todos los días. Sí, por supuesto. Claro. Pero si ahora vienen los compañeros y te dicen, Damián, quiero el título de Política para el domingo, sé que es temprano, pero ¿qué tirarías? No sé si el título, porque nosotros tenemos títulos informativos, pero si vos querés como idea, digamos, sería el impacto del programa Motosierra, ¿no? Es decir, los primeros impactos del programa Motosierra, porque lo que va a pasar de acá al domingo, particularmente, digamos, sumando el viernes, es que vamos a ver cómo se empieza a traducir el efecto concreto en la vida cotidiana de lo que ayer se anunció y que en principio es simplemente un anuncio que puede resultar, entre comillas, simbólico, es decir, que una devaluación del 100 y pico %, liberar esto, aquello, lo otro. Bueno, todo eso ahora a gran velocidad comienza a traducirse en cuánto cuesta el arroz, cuánto cuestan los fideos, cuánto cuesta la carne, qué pasa con los alquileres. Todo eso va a empezar a pasar ahora, en las próximas 72 horas, a gran velocidad. Sí. Yo creo que lo hay que contar, si yo tengo que arriesgar hoy, digo, contemos lo que está pasando, es decir, el efecto en la vida, en tu vida cotidiana de lo que anunció ayer Caputo. Totalmente. Mientras tanto, hasta el domingo, hasta el diario papel de Tiempo Argentino, la web tiempoar.com.ar. Damián Verduga, editor de política del diario cooperativo, recuperado por sus trabajadores. Gracias por este ratito, un gusto fue. Muchas gracias a vos, Pablo, hasta luego. Allí pasó Damián Verduga, editor de política de Tiempo Argentino. Bueno, análisis desde la política también, de la economía, de la situación que atraviesa la República Argentina. RMO, Red de Medios del Oeste.